Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. Esta es la oración que Dios nunca se niega a responder. Orar es hablar con Dios, pero en la Biblia hay múltiples tipos de oraciones. Nosotros llegamos a Dios con oraciones de acciones de gracias, de alabanzas, con oraciones de peticiones propias, de intercesiones por otros. Llegamos a Dios con oraciones que hacemos con el entendimiento, así como con aquellas que hacemos en el Espíritu. Pero hay un tipo de oración que tiene asegurada la respuesta divina. Ven conmigo y miremos a cuál tipo de oración me refiero. Antes queremos dejar por sentado que orar y ser oídos en el cielo es un privilegio que solamente tienen los hijos de Dios. La Biblia dice claramente que Dios no oye a los pecadores, Juan 9:31. Mas cuando el pecador se arrepiente y acepta a Jesucristo como Salvador, encuentra el camino al Padre y tiene libertad para entrar al lugar santísimo y llegar al trono de la gracia, donde puede alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como hijos, hay una llave que el Padre nos ha dejado para orar. Nos referimos a orar pidiendo a Dios misericordia. En primer lugar, la Biblia enseña ampliamente sobre la misericordia de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice claramente que como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmos 103:11. La Biblia dice además que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Salmos 103:17. Adjunto a todo ello, la palabra describe a Dios como un ser clemente, que es lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Salmos 145:8. La Biblia describe a Dios como Padre de misericordias en 2 Corintios 1:3. Así que aunque nosotros nacimos en pecado, por la misericordia de Dios dispensada en Cristo Jesús, no hemos sido consumidos. La Biblia dice además que la misericordia triunfa sobre el juicio, lo revela Santiago 2:13, y en Santiago 5:11 la palabra expresa que nuestro Dios es muy misericordioso y compasivo. Las descripciones bíblicas sobre la misericordia de Dios son extensas y maravillosas, pero basta con entender que la palabra misericordia tiene el sentido de dispensar un favor que alguien no merece. En segundo lugar, la misericordia de Dios es la base judicial de nuestra salvación. Así que nosotros hemos sido salvos no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Ninguno de nosotros que hemos alcanzado salvación la merecíamos, y mucho menos los gentiles que antes no éramos pueblo. Pero Dios envió a su Hijo en un acto singular de su misericordia para hacernos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros mismos, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Al disfrutar la salvación con todos sus privilegios, debemos levantar las manos al cielo y con rostro inclinado en gratitud reconocer la gran misericordia de Dios para vida eterna con que nos ha visitado el Señor. Por último, la misericordia de Dios debe ser la premisa de nuestras oraciones. En verdad, todo lo hemos recibido por gracia. Por tanto, cuando hagamos nuestras peticiones, hagámoslas con ruegos, pidiendo, como dijo el salmista, sea tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. Salmo 33:22. Las oraciones que recibieron grandes contestaciones de Dios fueron aquellas donde el que oraba solicitó de Dios su misericordia, su favor no merecido. Por ejemplo, David se encontraba en la noche oscura de su pecado con Betsabé, pero cuando oró por perdón y le dijo a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
En el Salmo 51:1, aunque tuvo que recibir la disciplina del Señor, finalmente fue restaurado y recibió la respuesta que Dios nunca niega al que hace ese tipo de oración. Asimismo, un publicano llegó al templo en absoluto reconocimiento de su desventaja moral respecto a la justicia divina, y en contraste con aquel fariseo que oraba con jactancia ante Dios por sus virtudes, este publicano usó el recurso de la oración que Dios nunca niega. Él dijo a Dios con rostro inclinado: sé propicio a mí, pecador. Al poner este ejemplo, Jesús enseñó que el publicano que pidió misericordia recibió contestación, pues regresó a su casa justificado. Lucas 18, 10 al 14. Bartimeo, un hombre ciego de Jericó, supo que Jesús Nazareno pasaba por el camino y, a pesar del desánimo que le causaban los que le rodeaban, él persistió en hacer la oración que Dios nunca niega y decía a viva voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y al oír exactamente lo que Bartimeo necesitaba, el Señor pronunció la palabra sanadora y Bartimeo fue completamente sano y siguió a Jesús en el camino. Marcos 10, 46 al 52. Amados, debe haber en el pueblo de Dios hoy un ruego común, una petición que suene al unísono. Dios, engrandece para con nosotros tu misericordia. Solamente un acto de la misericordia de Dios puede hacer que el corazón de los hombres se vuelva al arrepentimiento y alcance la gracia salvífica de Jesucristo. Es tiempo de pedir misericordia por nosotros y por nuestros hijos, por nuestras comunidades y por nuestras naciones, y sobre todo por la iglesia del Señor en todo el mundo. Y mirando al inminente regreso del Señor, esta es la hora de orar como Cristo nos enseñó a hacerlo, rogando a Dios que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y que podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.